Muy buenas a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un viaje alucinante, la evolución de los videojuegos. Es la historia de cómo unos simples cuadrados en una pantalla se han convertido en universos enteros que a veces nos hacen dudar de lo que es real y lo que no. Venga, vamos al lío. Pensemos por un momento en un sonido muy concreto, el de una moneda de 25 pesetas cayendo por una ranura, el zumbido de los neones, esa mezcla de pitidos y musitillas electrónicas. Pues sí, ahí es donde arranca todo esto, en las salas de recreativas, donde se forjaron las primeras leyendas. Exacto. Empezamos por el principio de todo, por lo que podríamos llamar el Big Bang del juego. Una época en la que, paradójicamente, las limitaciones técnicas no eran un problema. Eran la clave de todo, el catalizador para una diversión pura y abstracta. Es que, mirad, esto es fundamental para entenderlo. Al principio a nadie le importaba el realismo, para nada. Lo que veías en pantalla eran dos palitos y una pelota. Pero lo que sentías era que estabas jugando a un partido de tenis a vida o muerte. Veías un círculo amarillo comiendo puntos, pero vivías una persecución frenética. Nuestra imaginación era el mejor motor gráfico que existía. Y entonces, ¿cuál era la fórmula mágica? Muy sencillo. Como no te podían deslumbrar con los gráficos, los creadores se obsesionaban con una cosa: la jugabilidad. Te ofrecían una dificultad que te enganchaba, que era casi diabólica, y por supuesto esa obsesión por tener tu nombre en lo más alto de la pantalla. El famoso high score. Aquello era un puro baile de reflejos, una prueba de habilidad, no un intento de simular la vida. Pero claro, todo esto iba a cambiar. Llegó nueva tecnología y de repente el objetivo de la industria dio un giro de 180 grados. Empezó la gran carrera, la obsesión por imitar el mundo físico. Esta tabla lo resume a la perfección. Empezamos con los sprites y el movimiento lateral en los 8 y 16 bits, donde teníamos que echar la imaginación para rellenar los huecos. Luego llegó la gran revolución, el polígono. Con los 32 y 64 bits, ¡pum! De repente teníamos profundidad, teníamos un eje Z, podíamos explorar mundos y ahora estamos en una era de locos, con tecnologías como el ray tracing que, para que nos entendamos, simula cómo se comporta cada rayo de luz en el mundo real, haciendo que todo sea casi indistinguible de una foto. Cada paso nos acercaba más al fotorrealismo. Claro que esta carrera loca por el realismo nos ha llevado a un punto muy pero que muy interesante y un poco conflictivo, la verdad. Es lo que llamamos la paradoja de la realidad, ese punto en el que el objetivo de copiar el mundo choca de frente con la idea misma de jugar. Y aquí viene la pregunta del millón, la que está en el centro de todo este debate. ¿Nos estamos cargando la diversión en nuestro intento por copiar la realidad? Es una pregunta potente, ¿eh? Vamos a darle una vuelta. Para entender este lío hay un concepto que es fundamental, el valle inquietante o uncanny valley. Es esa sensación tan rara de repelús que nos da a ver una réplica de un ser humano que es casi perfecta, pero que tiene algo, un detalle sutil en la mirada o en cómo se mueve que nos chirría, que nos dice que eso no es real y en lugar de generarnos empatía nos da mal rollo. Pero ojo, que este mal rollo con lo casi real no es solo cosa de los gráficos. Nos lleva al corazón del conflicto. La jugabilidad. Por un lado tenemos la física, la simulación de las reglas del mundo real. El hambre, el cansancio, las heridas, cosas que a veces hacen que un juego parezca más un trabajo que otra cosa. Y en el otro extremo tenemos el flujo, ese estado mental en el que entrábamos con los juegos de antes, ¿verdad? Esa concentración total que se conseguía precisamente porque se pasaban por el forro las leyes de la física para que todo fuese más divertido. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Cómo salimos de esta paradoja? Pues parece que el futuro pasa por los mundos inteligentes. Y la clave de todo esto va a ser la inteligencia artificial. Ojo, porque se está convirtiendo en la gran arquitecta del entretenimiento del futuro. La IA tiene el potencial de cambiar las reglas del juego en 3 áreas que son una pasada. Primero, los gráficos. Olvidémonos de esferas. Hablamos de generar imágenes fotorreales en tiempo real. Segundo, los personajes. Imaginemos NPCs, personajes no jugadores, que tienen memoria, que tienen su propia personalidad, que de verdad reaccionan y conversan con nosotros de forma creíble. Y tercero, los mundos. Mundos que se crean solos con algoritmos que son prácticamente infinitos y diferentes cada vez que juegas. La promesa es alucinante. Y claro, con estas herramientas tan potentes, a lo mejor no hay que elegir. A lo mejor el futuro no va de escoger entre la abstracción de antes y el realismo de ahora. A lo mejor va de coger lo mejor de los dos mundos para crear algo totalmente nuevo. Aquí es donde entra en juego el concepto de experiencias metarreales. Pensemos en mundos que se sientan absolutamente reales, pero donde la magia de lo imposible siga existiendo. Donde una IA por debajo esté ajustando las reglas del juego para que nunca se pierda la diversión.
Al final, el futuro no va a ser una cosa o la otra, será todo un espectro de posibilidades. En un lado tendremos la abstracción más pura, ese placer casi zen de encajar piezas en el Tetris. Y en el otro, bueno, la inmersión total, casi física, con trajes hápticos y realidad virtual. Y en medio, todo un universo por explorar. Y con esto llegamos a una idea final que es muy potente. Quizá el verdadero desafío de toda esta evolución no es solo hacer que un juego parezca real. A lo mejor el gran truco es conseguir que lo real, nuestro día a día, se sienta un poco más como un juego, coger lo que hace que un juego sea motivador y aplicarlo fuera de la pantalla. Y para terminar, os dejo con una última pregunta, una que da que pensar. ¿Llegará un momento en que tanto realismo nos sature, que nos canse y que acabemos volviendo a los píxeles de los juegos retro, no por postureo o por moda, sino por una necesidad real de desconectar de tanto estímulo, de una realidad digital que se ha vuelto demasiado abrumadora? Ahí lo dejo.